Bendiciones, les saluda el pastor William Flores. Hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor. Quiero hablar de la fe, pero no es solo hablar de fe, sino la madurez que necesitamos tener en la fe. Cuando la fe es madura, entonces la fe se usa para el beneficio de otros. Cuando la fe no tiene madurez, se usa para el beneficio personal. Un ejemplo de la Escritura está en la vida de Pedro. Pedro todavía no había sido procesado, no había sido zarandeado, como Jesús le dijo. Por lo tanto, no tuvo la madurez en la fe que tenía. Por eso cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro le dijo: Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le permitió esa petición que había en el corazón de Pedro y le hizo caminar sobre las aguas. Posteriormente se hundió, ya conocemos la historia. Sin embargo, cuando Pedro fue procesado, cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, cuando Pedro, después de haber sido zarandeado y haber tenido un proceso de madurez, Pedro tenía una fe de tal manera que dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imagina el grado de fe que había en Pedro y el grado de fe que Pedro producía en la gente también. Porque la gente se ponía en el caminar de Pedro y solo su sombra sanaba a los enfermos. Su fe había crecido, pero también su fe había madurado. Porque la pregunta es, si Pedro tenía tanta fe y Dios usaba a Pedro de tal manera, ¿por qué Pedro ahora no fue a caminar sobre las aguas? ¿Sabe por qué? Porque ahora la fe que Pedro tenía, que era una fe muy madura, era una fe que no la estaba usando para su beneficio personal, sino que la estaba usando para el beneficio de la gente, la estaba usando para el proyecto eterno. La fe madura no se usa para los proyectos personales, se usan para los proyectos de Dios, para el plan eterno de Dios. Cuando usted va a la Escritura y va al libro de Hebreos, en el capítulo 11, usted va a encontrar una lista de hombres y mujeres que son llamados los héroes de la fe. Y en ese lugar, donde está la lista de los héroes de la fe, no está nombrada la mujer sirofenicia, no está mencionado el centurión romano que abogó por su siervo, no está la mujer del flujo de sangre, no está ninguno de aquellos que recibieron un beneficio por la fe, sino que en la lista de los héroes de la fe están todos los que dieron a favor de otros por su fe. Está Rahab, la ramera, una mujer que uno piensa, ¿cómo Rahab, que fue una ramera, una mujer prostituta, puede estar en la lista de la fe? Lo que pasa es que Rahab tenía la fe, inclusive más que Israel, porque ella conocía los planes de Dios. Y usted recuerda la historia, ella le dijo a los espías: yo sé que Dios les ha dado esta tierra, y yo sé que ustedes la van a poseer. Imagina la fe de esta mujer, porque ese era el plan de Dios. Rahab la ramera tenía la fe de acuerdo al proyecto eterno. Por eso Rahab es considerada una héroe de la fe, porque ella ayudó a los espías por la fe que tenía en el proyecto eterno de Dios. ¿Sabe? Es necesario tener fe, pero es prioritario tener madurez en la fe. Porque a veces hoy tenemos un evangelio donde la gente se le motiva a tener fe para prosperar, se le motiva a tener fe para solucionar sus problemas, se le motiva a tener fe para hacer sus planes, sus proyectos. Y no digo que esté malo, sino que el problema es que la gente solo llega hasta ahí con su fe. La gente no aplica la fe para los proyectos eternos, para los planes de Dios sobre la tierra. A veces Dios tiene que procesarnos, y eso es lo que nos cuesta, cuando Dios procesa nuestra vida. Porque el zarandeo, el proceso, es necesario. Aunque no lo entendamos, aunque no nos guste, aunque nos moleste, aunque a veces nos desanime, nos desaliente, pero el proceso en la vida de un hombre o de una mujer de Dios es necesario para que su madurez en fe pueda ser procesado, pueda crecer, y que la fe que tiene, que es un don de Dios, un regalo de Dios, no sea usada para sus proyectos personales,
sino para los proyectos eternos de Dios. Yo te motivo a que tu fe sea una fe que piense en los proyectos eternos de Dios, en los proyectos que Dios tiene para tu vida. Que puedas tú y yo llegar a tener la dicha, la bendición de estar un día en la presencia del Señor y ser considerado un héroe de la fe. No porque recibimos cosas por la fe, sino porque dimos todo por lo que creemos. Porque si nosotros no estamos dispuestos a dar todo por lo que creemos, entonces es que no lo creemos. Yo te motivo en este día de hoy a mantener tu fe. Si estás siendo zarandeado, si estás siendo procesado, mantente firme en tus convicciones, cimentado en la palabra de Dios, porque Dios te va a sostener y saldrás airoso de la fe que Dios está procesando. Podrás salir del pozo de leones, podrás salir del horno de fuego, porque Dios, aún en el proceso, está con nosotros. Bendiciones, y será hasta el próximo momento en que podamos compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Dios te bendiga.